uno como lo del otro, pero volvemos al mismo tema, es que siempre toda acción trae una reacción, ¿no? Y no sé si vieron, perdón te interrumpir, vieron hoy, estaba viendo hoy por la tarde que la Mossad o el gobierno israelí advirtió a los ciudadanos de Gaza que se salieran, ¿cierto? Que evacuaran, porque vienen ataques, ¿cierto? O sea, les anunció. Entonces, hoy vi los videos en Twitter de los palestinos de Gaza, ciudadanos, saliendo. Sí, pero es que es infame lo que estás diciendo, porque es que decir que evacúen, pero evacúen como si Israel construyó un muro que separa a Israel de la franja de Gaza. Entonces, ¿por dónde van a salir? ¿Se van a tirar al mar? Bueno, ahora hay una pregunta aquí, volteando las cosas. Los palestinos no, Juan, no hables de los palestinos, habla de Hamás. Porque bueno, es que acá los palestinos es Hamás. Bueno, seamos precisos entonces. Hamás haría la advertencia de evacuar. No, es que Hamás es un estado, Hamás es un ellos son terroristas. Entonces yo quiero... Un estado político que es un estado social de derecho como es Israel, como es Estados Unidos o como es Colombia, no puede hacer lo que hace, porque es precisamente eso, un estado social de derecho. O sea, yo no tengo derecho si es un estado social de derecho, yo no tengo la libertad de que porque hay un terrorista, entonces lo tengo que matar ahí mismo. No, mi función es tratarlo de coger y juzgarlo, porque eso es lo que hace un estado social de derecho. Sí, pero no ir a matar, cuando los terroristas se refugian entre la población civil, la usan claro, entonces ¿qué? Entonces tienen que ir a matar a la población civil. Yo le puedo hacer una pregunta a los dos, o sea, que puede, digamos, ahondar más en el debate. ¿Qué sería una reacción proporcionada en este caso? ¿Qué harían ustedes en la situación de Benjamín Netanyahu si les hacen un ataque como el que hicieron los de Hamas el sábado pasado? Juan, es una muy buena pregunta y yo estaba pensando algo similar, pero déjame un paréntesis ahora que mencionas a Netanyahu también, ¿no? No hay duda, y esto ustedes lo han visto, lo saben, que bueno, Netanyahu además lleva muchísimo tiempo en el poder y el último año, digamos, se ha inclinado mucho más a la derecha de lo que nunca, ¿cierto? Estuvo. Y de hecho, dentro de Israel estaban ocurriendo protestas en contra de ciertas reformas a la corte, porque Netanyahu y su gobierno consideraban que las cortes eran demasiado... ¿cómo se dice? Izquierdistas o demasiado suaves, ¿cierto? Y el mismo pueblo o parte del pueblo israelí estaba protestando contra Netanyahu, ¿verdad? Entonces Netanyahu definitivamente tiene un sesgo hacia la derecha. Unos escándalos de corrupción, Gustavo, impresionantes. Lleva mucho tiempo en el poder. Pero la pregunta es lo más cuestionado que ha tenido la historia de Israel desde 1948. Total. Como pasa con cualquiera que se queda en el poder. Como pasa con cualquiera que se queda en el poder. Es como decir que ¿qué haría Álvaro Uribe si pasara este ataque? Digamos, pues claro, se va a ir con toda la fuerza porque esa es su naturaleza. Pero ahora, la pregunta de Juan Diego es más o menos la misma pregunta que yo te quería hacer, Juan Esteban. Cuando pasa lo que ocurrió el sábado, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué se debe esperar entonces de un gobierno? ¿Qué esperaba Hamas? Exacto. ¿Cuál es la expectativa de un observador objetivo, que es lo que estamos tratando de ser, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué debía hacer entonces el ejército de Israel ante este tipo de ataque que ya dijiste tú que era infame? ¿Qué debía hacer? No, pues es que lastimosamente, pues si uno se pone a hablar desde el pragmatismo, pues hacer lo que hizo, pues volvemos a lo mismo, es la guerra, es la guerra, ¿cierto? Ahora, yo considero que uno, cuando lee un poco de eso y conociendo los movimientos de inteligencia Mossad que tiene Israel, ¿cierto? O sea, a mí que no me vengan a decir que ellos no sabían que esto iba a pasar. Ellos estaban esperando. Es más, generalmente muchas veces los ataques que han hecho, que se hacen o que han tratado de perpetuar otras veces, ya sea Hezbollah o Hamas,
han sido retenidos. Y esta vez, ¿por qué no? Y ojo, que este es un ataque a mucho más escala de lo que se vieron anteriormente. O sea, vemos el mismo modus operandi que hacen muchos gobiernos de inclusive hasta dejarse atacar, ¿cierto? Para poder responder y poder inclusive desviar la situación política y económica no económica, política que tiene el gobierno actual de Israel. Yo pienso Pero que eso es esto una es un tema especulación, eso es una paralelo. especulación. Sí, Sí, es un tema paralelo porque incluso esto recuerda lo del 11 de septiembre, ¿cierto? Bueno, realmente qué tanto se sabía que había amenaza de estos ataques en Estados Unidos. Hay un memo por allá de agosto del 2001 en el que se alerta de un posible ataque inminente y Estados Unidos no hizo mayor cosa. No, bueno, Estados Unidos tampoco hizo nada con Pearl Harbor, pues, ¿o cierto? Bueno, no, pues. pero, pero Es que Claro, es y es el modus claramente operandi. claro, es claramente pues una omisión ahí claro, de estos servicios De inteligencia y de más de la Mossad. Por eso, pero entonces volviendo, digamos, a lo que decíamos antes, ¿qué sería, en este caso, o sea, cómo combatir esto, digamos, de manera práctica, ¿cierto? Una reacción que sea proporcionada, que no desemboque en barbarie de matar civiles indiscriminadamente, porque nos tenemos que concentrar en Hamas, que fueron los que perpetraron el ataque. ¿Qué harían ustedes? O sea, porque es que es una situación muy difícil, es un enemigo muy difícil de combatir, que usa escudos humanos, que se camufla entre la población civil, no les importa ninguna vida, son unos nihilistas, y puede más el odio que cualquier cosa. Esta gente no está por construir nada, esta gente está por destruir, por maximizar las víctimas y llevarse al que puedan. Y yo pienso que eso es lo que caracteriza a los yihadistas en general, y por esto es una desgracia de la humanidad que obviamente hay que combatir militarmente. Es que yo no veo de qué otra manera. Sí, pero vos podés combatir, Juan, pues, es que es muy difícil cuando habla de guerra hablar de proporción, porque es como decir, hombre, a mí me atacan y yo tengo un bate y el otro no tiene bate, pero yo tengo bate, entonces yo me defiendo con el bate. Pues el golpe eso es desproporción en la Digamos, fuerza. hablando de esta asimetría, ¿cierto? Y haciendo un ejercicio mental que propone Sam Harris, porque en realidad es que esto no es nuevo, ¿cierto? Los llamados nuevos ateos, ¿cierto? Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, después del 11 de septiembre han venido hablando del peligro que representa el yihadismo para la civilización occidental. Supongamos que no fuera Israel, sino Palestina la que tuviera armas nucleares. ¿Ustedes creen que habría algún límite, alguna restricción moral que les impediría usar estas armas contra Israel? Digamos si fueran las cosas al revés, ¿cierto? Porque ahí volvemos al tema de la asimetría. ¿Habría algún tipo de escrúpulo? Porque es que además aquí tenemos que hablar de unas motivaciones antisemitas, de odio, de querer erradicar a los israelitas, y esto fue lo que motivó precisamente los ataques del sábado. Entonces, ¿ustedes dudan que esta gente, estando armada, digamos incluso como lo está Israel, tendrían el mismo nivel de restricción que dentro de todo tiene Israel? O sea, a pesar de que están muriendo civiles en este momento en Gaza por los bombardeos de Israel, yo diría que ahí hay una diferencia